El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Miren lo que dice aquí. Dentro de la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu. Dentro de las cosas de Dios también se meten los diablos. También se mete la gente mala. En la iglesia hay mucha santidad, pero también hay demonios que se meten a hacer daño. ¿Conoces alguno? De eso vamos a conversar en este evangelio. Que en la sinagoga de los judíos, donde Jesús fue, dentro de esa sinagoga había una persona poseída. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Que él, mientras que estuvo con los judíos, tenía el demonio. Pero después de que llegó Jesús, Jesús se encargó de sacar al demonio. Cristo se encarga de sacar las cosas malas de las iglesias, del templo, de las cosas de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta en este evangelio que Jesús no dialogó, no le dijo, ay, quédese ahí está bien. Al demonio lo sacó corriendo. Las cosas malas dentro de la iglesia no solamente se denuncian, también se corren, se sacan. Porque mucha gente hace sociedad con el enemigo, hace sociedad con el demonio y deja las cosas malas. De eso vamos a conversar en este evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas todos.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones, en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él sabiduría, entendimiento para comprender esta palabra. Digan todos después de mí:
Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Saludos a todos los que van llegando a este en vivo. Servanda Ávila, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Bienvenidos a todos los miembros del canal, a todos ustedes quienes están participando de este compartir. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21, para que usted vaya preparado ya a la Santa Eucaristía. Y bueno, para que usted sepa ya desde su casa de lo que el sacerdote hablará o de lo que dice el Evangelio por lo menos. Me llama la atención, vamos a buscar en la Biblia San Marcos 1:21. Cuando Jesucristo, cuando dice la Biblia, había en la sinagoga, escuchen bien, un hombre poseído por un espíritu. Los fariseos, los escribas, la gente que estaba al frente de las sinagogas no se habían dado cuenta. No habían descubierto de la presencia del mal dentro de la sinagoga. Y Jesús lo pudo notar. Ahora, debemos saber cuál era el significado de la sinagoga. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Hoy día nosotros tenemos los templos que llamamos iglesia, y vamos y nos congregamos los domingos para participar de la Eucaristía. Y vamos y nos congregamos en el templo o en la iglesia para la Santa Misa, participamos de la celebración. Bueno, los judíos igual, tenían un lugar de reunión y ese lugar lo llamaban sinagoga, porque era el lugar amplio donde todos se iban los días sábados para darle culto a Dios y para escuchar la palabra. Y Jesucristo, siendo judío, participaba de la sinagoga. Dentro, eso sería la iglesia, dentro de la sinagoga, el diablo estaba metido, el chamuco estaba metido, el chancla estaba metido y nadie se había dado cuenta. Dentro de la sinagoga, dentro del templo, dentro del lugar de reuniones, el templo de Jerusalén era el centro de la vida cristiana, era lo más grande que podía haber, era lo más majestuoso. Usted lee Primera de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 8, y usted va a ver cómo Salomón construyó el templo para Dios. Pero como el templo no se podía frecuentar, se hacían como capillitas, que es lo que se llaman sinagogas, lugares de reuniones para escuchar la palabra de Dios. Y dentro de la sinagoga, en Cafarnaúm, cuando vayamos a Tierra Santa, Dios nos dé la oportunidad y podamos ir, le voy a mostrar lo que era la sinagoga. Un cuarto grande, construido, levantado, no igual que el templo, más pequeño, pero los sábados ahí se reunían los judíos. Y los judíos se reunían para escuchar la palabra. Y resulta que en esa sinagoga, donde estaban los fariseos, los saduceos, donde iban todas las personas que tenían su grupo, su movimiento, donde ellos participaban, el demonio estaba metido, un espíritu inmundo estaba metido. Y ellos vivían tranquilos con el chancla, tranquilos con el diablo, y no lo sacaban. Pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llegó y se puso a hablar con autoridad, el demonio se rebotó, no le gustó. Se alzó y empezó a gritar y empezó a hablar. Jesús le dijo, cállese y salga de él. Por supuesto, no le gustó ni al demonio, no le gustó a los fariseos, no le gustó a ninguno, pero la gente quedó impactada de Jesucristo, impresionada. Escuchen cómo lo dice Marcos capítulo 1, vamos a ver 24, versículo 24, ¿qué dice? ¿Qué quieres con nosotros? 23. Marcos 1:23. Oigan,
Entró en aquella sinagoga, la sinagoga de Cafarnaún, muy conocida, que de lo que todavía quedan ruinas. Que cuando uno va a Jerusalén, donde Jesucristo dio el discurso de pan y vida, un lugar muy visitado, que Jesús iba los sábados. En Cafarnaún vivía Pedro, estaba la familia de Pedro, era Jesús conocido, Jesús amado en Cafarnaún, iba constantemente para allá. Y cuando Jesús entra a esa sinagoga, miren lo que hay. un hombre que es Un hombre, una persona, que estaba en poder de un espíritu malo. estaba en poder de un espíritu malo. Estaba el demonio haciendo fiesta, nadie se había dado cuenta, nadie lo había notado, nadie lo había discernido, pero cuando Jesús llegó a la sinagoga, versículo 22, oigan, Su manera de enseñar se puso a enseñar en la sinagoga, escuchen, impresionaba mucho a la gente. y la gente se quedaba impresionada. Cuando Jesús llega a predicar, cuando Jesús llega a evangelizar, cuando Jesús llega a traer la palabra de Dios, eso impacta, eso llama, eso hace que el demonio se alborote y que la gente se quede sorprendida, hasta el punto, oigan, Porque hablaba como quien tiene autoridad. que decían, Jesús sí tiene autoridad para hablar, habla bien, pone los puntos sobre la i, da en el clavo, al pan pan y al vino vino. Y no como los maestros de la ley, habían maestros de la ley que eran muy conocidos, pero que hacían pacto con el chamuco, que ahí tenían a una persona perturbada y ni siquiera le habían sacado el demonio. Es decir, que no los movían, que no convertían a nadie, que por muchos doctorados que tenían, a la hora de hablar no les servía tanto estudio, porque la gente no cambiaba, la gente no se convertía, la gente no vivía la experiencia de Dios. ¿Qué pasaba con Jesús? Que cuando Él hablaba, impactaba tanto, impresionaba tanto, daba que la gente viera lo que hacía, lo que hablaba, que la gente se convertía y cambiaba, y se convertían masas de personas y seguían a Jesús mucho. Y eso que pasó allá, hoy día también sigue pasando. Tenemos en la iglesia muchos estudiosos, tenemos en la iglesia muchos eruditos, muchas personas preparadas en las Sagradas Escrituras, pero cuando se ponen a hablar y a predicar, la gente se queda dormida. La gente no entiende, no hablan con claridad. Parece que tanto estudio, en vez de hacerle bien, tanto estudio hace que las personas pierdan los pies en la tierra y se vayan para otro lado. Y tenemos un problema en las parroquias con sacerdotes que predican, muy estudiados, muy preparados, pero por no centrar su predicación en la palabra, centrarla en cuentos, en historias y fábulas, la gente se pierde y no sabe ni siquiera qué. Tenemos predicadores excelentes, estudiados, maestros, doctores, abogados, así como los doctores de la ley, pero que la gente se queda escuchando la homilía, la palabra, y no le entiende un carrizo, no le entiende nada. Sale de la misa igual que como llegó, sale de la iglesia de la misma manera, porque no pudo comprender el mensaje y la palabra de Dios. El ser doctor, el ser preparado, el tener tantos estudios, no es un indicativo de que sea la mejor persona predicando, evangelizando. En las cosas de Dios no sirven los papeles, no sirven los títulos, no sirven los diplomas, sirven las experiencias. Cristo, siendo carpintero, pero enamorado de Dios, enviado por Dios, mandado a predicar, pudo llevar la evangelización hasta los últimos rincones del mundo. Y los doctores de la ley, tan preparados, tan conocidos, conocedores de la ley, con cintas y con flencos y bien preparados en las Sagradas Escrituras, no pudieron convertir tantas personas. Es importante que los predicadores de hoy día dejen de hablar tan elevado, dejen de hablar tan preparados
y se adapten al vocabulario y a las costumbres y a las culturas de los pueblos y aprendan su lenguaje para que puedan dar una buena reflexión y una enseñanza que toque el corazón de las personas. Es necesario que nosotros los sacerdotes, en primer lugar, dejemos tantos títulos, tanto mugre, tantos cartones, tantas medallas, tantos reconocimientos que no sirven para un cipote, para un carrizo, y empecemos a predicar la palabra de Dios. Porque un problema grande hay en la iglesia, que el chancla se está metiendo, el demonio se está metiendo y los sacerdotes no lo queremos correr. Vemos los problemas que hay en la iglesia, vemos las dificultades y no somos capaces de corregir los problemas. Llegan las fiestas patronales, llegan las celebraciones patronales y el atrio de la iglesia, que es sagrado, donde se predica la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios se reúne, los mismos sacerdotes dicen que hagan ventas, que vendan licor, que traigan música pagana, que hagan fiesta, que celebre, que bailen, que se emborrachen y hagan lo que quieran. ¿Se le olvidó, padrecito, que eso es sagrado? ¿Se le olvidó que es un lugar sagrado? Y si usted no respeta los atrios de la iglesia, ¿qué va a respetarlo el pueblo de Dios? Solamente porque recoger dinero en sus fiestas patronales usted permite que el diablo se meta de esa manera. Nosotros los sacerdotes no hemos podido determinar todavía cuando el espíritu inmundo, las cosas malas se meten en la iglesia y en el templo para desecharlo, para sacarlo. Y somos los primeros mundanizados y somos los primeros que nos hemos metido de narices detrás de los espíritus inmundos y nos cerramos los ojos y nos tapamos y no nos damos cuenta del mal que se está dando. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Cómo es posible que en una celebración, en una misa, en una celebración cristiana, se permitan estas sinvergüenzuras para que la gente dale a tu cuerpo alegría, Macalela, que tu cuerpo para darle alegría, cosa buena, y hueva el esqueleto, y baile pegado, y se emborrache, y se tome, y se vomite, y haga un show y un espectáculo? ¿Qué pasó? Pasó en las ferias de la iglesia, pasó en las fiestas patronales de la iglesia, y los sacerdotes calladitos, y no son capaces de correr el demonio. En la sinagoga estaba... El versículo 23, léalo de nuevo, escuchen. Entró en aquella sinagoga. ¿Y qué había? Un hombre. Un hombre, por uno solo. Que estaba en poder de un espíritu malo. Que el demonio lo tenía empoderado y agarrado. Ese solo se encargó de hacer daño, de destruir y de acabar. El demonio estaba haciendo fiesta y los doctores de la ley tenían los ojos cerrados. ¿Cómo es posible que nosotros mismos, sacerdotes, vayamos a confesar a los fieles y llegue un fiel a decirnos: Padre, yo vivo en concubinato y yo vengo a confesarme porque usted es amigo mío? Y el padre diga: sí, está bien, venga, confiésese. Y ahí le da la solución para que vaya y haga morcillas al diablo en la misa. Eso no está bien. Cuando el sacerdote, como los doctores de la ley del tiempo de Cristo, se tapa los ojos y no mira el pecado y no mira el mal para denunciarlo, suceden las peores fechorías en la iglesia y las cosas más malas. Viene el adúltero y le dice: Padre, yo tuve un problema y usted sabe que mi esposa y no lo aguanté. Venga, lo ayudo para que usted disuelva el matrimonio y ya no tenga más matrimonio. Venga para acá. En vez de decirle: luche por el matrimonio, el diablo le cierra los ojos a ese ministro, como hacía con los doctores de la ley, que se preocupaban del estudio, de la preparación solamente, pero no se preocupaban de adoctrinar al pueblo, mientras que Cristo, siendo carpintero, humilde y sencillo, se preocupó de la conciencia, del alma de la persona para salvarla. ¿Cómo es posible que llegan los fieles donde el sacerdote a decirle: ¿será que puedo celebrar la noche de bruja? ¿Será que puedo celebrar las disfraces? ¿Será que puedo o no puedo? Porque el padre Marco dice que no, ese padre es un campurucho, es del campo, ese no sabe nada, usted celebre como quiera, eso no es malo, eso es cultura, y eso hay que adaptarse, ese padre no sabe nada. Se les está metiendo el diablo en la iglesia, se les está metiendo el demonio como a los doctores de la ley y no se han dado cuenta por desechar la palabra de Dios, por desechar lo que Dios manda. Llega el muchacho en una dirección espiritual a decirle al padre: ¿será que yo me puedo hacer un tatuaje? ¿Será que yo puedo? ¿Será que no puedo? Es que uno dice que es bueno, otro mal. ¿Usted qué dice? Tranquilo, haga con su cuerpo lo que quiera. No sabe lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, que el templo es sagrario del Espíritu Santo y el que destruye su cuerpo, Dios lo va a destruir, lo va a dañar.
Y hay jóvenes que dañan su cuerpo porque los padres le dan un mal consejo, porque tienen los ojos cerrados y vendados. Llegan los jovencitos a decirle, estamos viviendo en concubinato, somos muy jóvenes, ¿será que nos casamos? Tenemos 20, 25 años, ¿nos casamos o no nos casamos? Y el padre le dice, no, todavía no se case, sigan fornicando y hagan con su vida lo que quieran. Cuando se conozcan más, entonces se casan. Se le olvida, padre, lo que dice 1 Corintios 6, 18, que el cuerpo no es para fornicar. El problema de la iglesia es que el demonio se mete un diablo y nos cerramos los ojos y dejamos que haga fiesta y dejamos que haga lo que le venga en gana y dejamos que destruya y no hay nadie quien corrija o que llame la atención. El primer ciego es el sacerdote y el resto los fieles que se van por ese camino. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Está sucediendo. Había en aquella sinagoga un hombre que estaba poseído, que estaba perturbado. Había en aquella sinagoga un hombre que estaba en mal camino, estaba llevado por el chamuco y Jesús, cuando empezó a predicar, el demonio no resistió, reventó y gritó. ¿Usted sabe por qué hay sacerdotes y laicos que no quieren estas homilías, la del Padre Marco? ¿Ustedes saben por qué hay sacerdotes y laicos que no quieren escuchar al Padre Marco? Porque llegan a la iglesia y le dicen a los movimientos apostolados, venga, cante. Y se pone el movimiento apostolado a cantar música protestante. Y con la palabra de Dios le hemos corregido y le hemos enseñado que la música protestante es para los cultos protestantes. En la iglesia se canta música católica y hay que purificarla. Y entonces los padres dicen, esos padres son muy radicales, son muy subjetivos y hacen lo que quieran. Eso es mentira. Que cante usted lo que quiera, que usted evangelice lo que quiera. Una vez me pasó por allá, estaba predicando en Estados Unidos. Y había un músico excelente, buenísimo. Cantó la misa él solo. Ninguno del pueblo cantó. Una voz que se colocaba el micrófono bien lejos y una guitarra y todo el mundo quedaba impactados con los cantos del músico. El orgullo de la parroquia. Pero resulta que cometió un error. En el momento de la comunión me cantó un canto protestante. Porque estaba muy inspirado y quería inspirar a la comunidad. Y después de la comunión, para el canto de salida, cantó un canto seglar, ni siquiera católico ni nada. Terminó la misa. Venía otra misa. Y cuando yo veo el músico, el mismo músico, pero antes de comenzar la misa yo lo mandé a llamar. Venga. Mire, mi hermano, yo quiero felicitarlo por la voz. Usted tiene una voz bella, una melodía excelente. Se emponjó, grandote. Canta muy, y lo hacía muy bien, excelente, excelente músico. Pero yo tengo una queja contra usted. Yo quisiera que mientras que yo esté estos días, esta semana, predicando, por favor, no me cante música protestante. Y no me meta cantos seglares, métame música católica. Y ojalá que el pueblo cante. Fueron mis palabras. Ay, mejor que no. ¿Sabe quién se quedó sin músico en esa misa? El Padre Marcos. Agarró y me dijo, ¿usted es el predicador? ¿Usted es del que todo el mundo habla? Y viene a mi parroquia, a los Estados Unidos, a darme determinaciones. Si usted viene del campo de Venezuela, empezó a hablarme feo. Y yo entendí que ahí estaba el problema. Se lo corregí, se lo dije. ¿Y saben qué hizo? Paticas, ¿para qué te tengo? Pero como yo sé predicar, agarré en la homilía y le eché una retajila acerca de la predicación y del canto y del orgullo y del ser fariseo. Se desapareció. Después ya no me dejaron predicar más en la parroquia porque les corrí el músico. ¿Pero qué iba a hacer? Donde hay un demonio, donde hay un agente de mal, donde hay una persona que con sus acciones, que con su vida, que con sus palabras, con sus actitudes, está haciendo daño, poseído por un espíritu inmundo, y usted sabe de la palabra y no le corrige y no le enseña. Es lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 19, sin perder la que tenemos. Santiago 5, 19 dice, si usted ve que hay alguien haciendo el mal, si usted ve a un pecador por el mal camino, si usted ve a una persona extraviada,
perturbada, poseída, que el demonio, el chamuco, el chanclas tiene agarrado, y usted le corrige, y usted le enseña, y usted le orienta, salvará esa alma del infierno y se le borrará una multitud de pecados. Y el problema de nosotros, los curas, oigan, no se lo digan a nadie, pero nosotros los sacerdotes tenemos un problema, que por congraciarnos con la gente, que porque la gente nos vaya a las misas, que por la que la gente nos dé la ofrenda o nos dé una ayuda, o porque la gente participe en masa de la iglesia, no somos capaces de decirle las cosas reales a las personas, decirle al pecado lo que está mal, no al concubinato, no a la brujería, no al aborto, no a la homosexualidad, no al vicio, no al alcohol, y explicarlo bien con capítulo y versículo, porque el día que yo lo explique, Padre, la gente se va de la iglesia. Pues que se vayan, que se larguen. Pero Jesucristo nunca tuvo miedo para decirle al endemoniado que estaba mal, que estaba haciendo mal. Y cuando Jesús habló, lo hizo con tanta autoridad que el demonio rebotó, que el demonio se enfureció y que el demonio agarró y arremetió como Jesús, y Jesús lo dejó con el pico cerrado y callado, porque sabía de la palabra de Dios. Nosotros los sacerdotes, por congraciarnos con nuestros amigos, les cumplimos sus caprichos, hacemos lo que ellos digan y hacemos lo que ellos manden. Venga, deme dinero, yo le hago el bautismo. Venga, deme dinero, yo le hago la confirmación o la comunión sin catequesis y sin nada. Venga para acá, usted tranquilo, usted es mi amigo, usted manda, usted no se preocupe de nada, yo hago con usted. Y a la pobre viejita que viene del campo, y al pobre familia, a la pobre pareja que viene de sufrir, de trabajar, le colocamos 400,000 obstáculos para que no se case, para que no haga el bautizo. Por conveniencia, estamos actuando mal como los doctores de la ley, y a las cosas malas las estamos llamando bien, y a nuestros amigos los estamos complaciendo, y nos estamos callados para que la gente no se nos vaya del templo, para que la gente no se nos vaya a la iglesia. No le digan a nadie, un secreto, eso está pasando, eso está sucediendo. Miren cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, versículo 19, para que ustedes se den cuenta de la palabra de Dios, cómo lo enseña. Oigan, Santiago 5, 19, cuando veamos a una persona en mal camino, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarnos callados o corregirles el error? Escuchen. Hermanos, si alguno de ustedes por casualidad se extravía lejos de la verdad, se extravía lejos de la verdad, va a la misa vestida de cualquier manera, piensa que es una carnicería y mostrando todo, se emborracha a diestra y siniestra, no se casa por la iglesia, anda de brujo en brujo, de hechicero en hechicero, de mago en mago, se extravía de la verdad, deja de ir a la iglesia, deja de confesarse, deja de comulgar, vive en concubinato, en fornicación, en adulterio, se extravía de la verdad, anda robando, anda quitándole a la gente las cosas, anda en chismes, anda en crítica, se extravía de la verdad, anda en pecado, anda en vicio, anda en cosas malas. Oigan, y otro lo hace volver. Y usted que conoce de la palabra de Dios, y usted que sabe de las escrituras, y usted que está escuchando el evangelio todos los días, tiene 400 años aquí escuchando el evangelio, y escucha la palabra de Dios, y sabe lo bueno y sabe lo malo, y se hace el tonto, pero ya sabe las cosas buenas y sabe las cosas malas. Se va el protestante y le habla a usted, y usted sabe cómo predicarle, que usted hace que esa persona vuelva y hace que esa persona se acerque, le predica la palabra de Dios, le evangeliza. O usted que es sacerdote, tiene sus amigos, tiene a las personas conocidas y les predica las cosas como son. Una vez me invitaron a predicar a una misa, unas personas muy queridas, muy cercanas. Vivían en adulterio. Me invitaron a la celebración, le dije, en la iglesia hacemos la celebración. Bueno, vamos a hacer la celebración. Alguien de la familia estaba cumpliendo años, el abuelo o la abuela, una celebración bonita. La prepararon mis amigos, conocidos. Pero resulta, yo no me olvido porque el evangelio era de San Mateo capítulo 19, versículo del 1 en adelante, pero tocaba el 5 que habla del matrimonio. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía,
¿Y para qué me invitarían estos a la misa? Y completico eran las lecturas. Y yo tenía que hablar del adulterio. Tenía que hablar del adulterio. Y no hallaba de otra porque era el Evangelio. Y yo cuando toca el Evangelio, toca. Cuando hago la misa, si es en las grabaciones, pues predico la primera lectura. Y en los Evangelios, pues me toca predicar el Evangelio. Pero ese día me tocaba el Evangelio porque tenía que grabarlo. Bueno, me paso a leer el Evangelio. Mateo capítulo 19, versículo 1 y siguiente. El versículo 5. Cuando yo me pongo a predicar, esa pareja, yo sabía la historia, yo conocía todo, eran mis amigos, me invitaban a predicar. La mujer se puso a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. El hombre no aguantó, se fue. Todo el mundo se quedó, ¿cómo se iba a ir el Señor? ¿Por qué? Cuando terminé de predicar, el Señor me mandó a decir que me fuera de la casa, que ahí no me quería ver, que me marchara, que ya se había acabado la celebración, que me fuera de ahí, que no podía celebrar, que no podía estar ahí, un poco de cosas. Yo agarré y me estaba yendo y se vino la señora llorando. Y dije, sí, le cayó la homilía. La señora llorando me dijo, usted sabía mi situación y lo invité porque era amigo de mi familia, pero usted fue a meternos el dedo en la llaga. Mi marido está sumamente bravo con usted y no quiere que esté aquí. Por favor, retírese. Y yo le dije, sí, yo ya me voy. Me fui. Cuando pasaron 2, 3 meses, llegó la señora, que quería hablar conmigo. Y me dijo, después de esa misa que usted dio, después de esa homilía que usted dio, algo quedó en mi cabeza, algo quedó en mi corazón, algo quedó en mi vida. Y yo no me hallaba, Padre, yo dormía y lloraba y me acordaba de las palabras que usted dijo, porque yo le prediqué duro, yo sabía cuál era el problema y sabía la situación y era el Evangelio. ¿Cómo no aprovechar la ocasión para enseñarles? Y les enseñé, les hablé de Efesios, capítulo 5, hombres, amen a sus esposas. Les hablé de lo que Jesús dijo que era adulterio de todo. Y la señora al final me dijo, ¿sabe qué, Padre? Terminé la relación que tenía con ese hombre y de hoy en adelante me consagro al Señor, no quiero saber más de él. Él no supera todavía que usted lo insultó allá donde estábamos, que él se metió con usted, que éramos amigos. Él no supera eso y no lo perdona. Pero sepa que yo ya no voy a estar más con él. Me retiré, tuvimos problemas, dificultades. Se acabó lo que teníamos, se acabó todo. Y yo dije, bendito sea, venga para confesarla. La confesé. Después de ahí la confesé. Le di la solución para que siguiera comulgando. El hombre no sé qué pasaría. Pero cuando dice Santiago, si uno se extravía de la verdad y otro, que no tenga miedo, que sepa decir las cosas bien, que sepa colocar los puntos sobre la I como lo hacía Jesús y lo haga volver con la palabra, le enseñe con la palabra de Dios, porque a veces usted dice, Padre, es que usted no da unos martillazos, nos regaña. No es que lo regañe, sino que cuando a usted le cabe el guante, ahí tiene que colocárselo y qué vamos a hacer, porque a veces somos bien sinvergüenza y bien mal portados y la palabra de Dios nos conoce, lo que dice Hebreos 4:12, nos conoce tal y cual somos, nada hay oscuro a la palabra de Dios, todo ante la palabra de Dios queda bien clarito, y como la palabra de Dios nos conoce y sabe cómo somos, Dios nos habla, nos toca el corazón y esa palabra nos llega, no es que lo regañe, sino que es la palabra de Dios la que va a profundizar nuestra vida y entonces en ese momento podemos nosotros cambiar y mejorar. Y si alguno se extravía de la verdad y otro lo hace volver, oigan el regalo, escuchen el premio, óiganlo. Sepan que el que aparta, sacerdote que me escucha, seminarista, diácono, que le tiene miedo a predicar a la gente porque pierde los amigos, porque pierde las personas que lo ayudan, porque hace que su vida sea distinta. El otro día llamaba a una señora brava conmigo porque había hecho una homilía y que me metí con los protestantes y que no quería tratarlos así, que no podía decirles así, que tenía que hablar de otra manera y que no podía. Eso le dio una retajila de instrucciones a mi mamá y papá y que si no, a mi mamá y hermana, que si yo seguía predicando así, que se iba, que no me iba a ayudar más. Yo le dije, mamá, dígale que chao. Dígale que chao, yo soy libre para predicar y predico la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, le guste a usted o no le guste. Y si a usted no le gusta, entonces búsquese un padrecito que le coloque paños de agua tibia y búsquese un padrecito que le predique a su manera. Y es más, dígale al padre que usted quiere pagarle para que le predique lo que usted quiera, escriba la homilía y mándale allá y dígale, hable de esto, hable de esto, hable de esto y punto. Pero yo no soy esa persona que usted va a venir a colocarme normas, indicaciones para que yo le predique lo que usted quiera. Si usted es sacerdote, escuche
escuche bien, es un ministro y debe predicar la palabra de Dios. Y mira que las ovejas se le están extraviando y la gente se ha perdido. Y usted lo hace volver porque le predica las cosas bien y le dice lo malo y le dice lo bueno. Le dice las cosas cuando las hace bien y cuando las hace mal. Y le predica la palabra de Dios como la tiene que predicar. Escuchen el premio. Oigan, ¿por qué le predico de esta manera? Se le pegan jalones de oreja, se le da martillazo, como usted quiera llamarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Santiago dice: aparta a un pecador de su mal camino. ¿qué sucede? Salva un alma de la muerte. Esa alma se puede salvar de la muerte cuando el sacerdote predica la palabra como tiene que predicarla. Y si esa alma se condena, y si esa alma se pierde, y esa es lo que dice Isaías: usted se convirtió en un perro mudo que se quedó callado y no ladró cuando tenía que ladrar. Se convirtió en un doctor de la ley lleno de conocimiento, lleno de saberes, y no fue capaz de enseñarle a la gente que iba por un camino desviado, que iba por un barranco, que iba por mal camino, por tenerlos de amigos, por tenerlos ahí, y no salvó el alma de la muerte, las almas, para que no se condenara. Usted recibirá un castigo duro de parte de Dios, de parte del Señor, porque usted se quedó callado. Ahorita lo leemos, Isaías 56:10, ahorita lo vamos a leer. Salva a un pecador, salva a una persona. Búsquelo, Isaías 56:10, para los padrecitos que quedan callados y para que usted le aprenda la cita y se la mande. Salva a un pecador que se condene, salva a un pecador que se pierda, salva a una persona que se descarría, a una persona que se tuerce. Y el ministerio sacerdotal de Cristo era salvar las almas perdidas, y por eso cuando hablaba lo hacía con autoridad. Y los doctores de la ley estaban confabulados con el demonio y ahí lo abrazaban al endemoniado y ahí lo tenían. Y cuando Cristo llegó dijo: no, Señor, eso no se va a hacer aquí. Miren lo que dice, cómo lo dice Isaías 56, versículo 10. Oigan, esos cuidadores. un poquitico más atrás, el 9, escuchen. Para esos padrecitos que, como los doctores de la ley, llenos de títulos, llenos de diplomas, llenos de reconocimiento, doctor en yo no sé qué, doctor en yo no sé qué, doctor en no sé qué, y magisterio, y un poco de papeles, que un poco de cartones, que eso le echa candela y no sirve para nada, después que muere no le sirve para nada. A esos doctores de la ley que se quedan callados y no predican la palabra de Dios para salvar las almas del infierno, a esos doctores de la ley que no quieren expulsar al demonio, miren lo que dice Isaías 56:9. Animales del campo y de la selva, acérquense a devorar. Esos cuidadores están todos ciegos, que no son capaces de salvar un alma del infierno, que no son capaces de expulsar un demonio, que no son capaces de predicar la palabra de Dios como lo hacía Jesucristo, con autoridad, por miedo a que la gente se le vaya. Un día en San Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. El 54, tiene vida eterna, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Los judíos decían: este está loco, ¿cómo nos va a dar de comer su carne? ¿Cómo nos va a dar de beber su sangre? ¿Qué le pasa a Jesús? Le dijo Jesús a los apóstoles: ¿y ustedes también quieren irse? Porque muchos se habían ido cuando Jesús les habló de esa manera, porque muchos se habían apartado. Dijeron los apóstoles: ¿para dónde vamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y el 6:6:6, el San Juan 6:6:6, se apartaron de Jesucristo porque les hablaba con claridad. Esos cuidadores están todos ciegos. Están ciegos. Pueden tener estudios, pueden tener preparaciones, títulos universitarios, y qué bien que los hayan sacado. Pero están ciegos. Ciegos, ¿qué más? No saben nada. No saben nada. Humanamente saben de todo. Saben idiomas, saben griego, latín, hebreo, arameo, inglés. Saben decir hasta how are you, pues. Saben de todo. Pero en la vida espiritual no saben nada de Dios, nada. Ni la Biblia leyeron. Leyeron libros que hablaban de la Biblia, leyeron escritos, tratados de la Biblia, pero la palabra de Dios no la leyeron. No saben nada. Son todos como perros pero mudos,
que no saben ladrar, que son perros mudos como los doctores de la ley, que tenían un endemoniado en casa, que tenían un endemoniado allá en el tabernáculo, en el templo o allá en la sinagoga, lo tenían ahí bien tranquilo y no sabían ladrar ni sacar al demonio. Y cuando Cristo habló y ladró y explicó la palabra y la enseñó, ese demonio salió en carrera y se fue. Esa era la diferencia entre los doctores de la ley, que tenían miles de títulos, y Jesucristo, que no tenía títulos, pero tenía un amor, un celo y un cariño por las cosas de Dios. Son unos perros mudos. ¿Y qué pasa? Que no saben ladrar, no saben hablar, no saben sacar un alma, un pecador del infierno. No saben sacar una persona del vicio, del mal, porque no les hablan con claridad, se congracean con la gente, le aplauden a la gente, hacen lo que la gente se les venga en gana y no son capaces ellos de predicar la palabra de Dios. ¿Y cuántos sacerdotes focas tenemos aplaudiendo los refranes, los dichos de la gente por miedo que lo denuncie, por miedo que lo demande, por miedo que lo cambien de la parroquia, por miedo que lo castiguen, por miedo se quedan callados y cierran el pico como perros pero mudos? Oigan, tendidos en sus lechos. Allá en las oficinas bien tendidos, que lleguen las ofrendas, que lleguen la limosna, que paguen los matrimonios, que paguen esto. Eso sí les gusta, para eso sí pelean. Cuando no les pagan, cuando no les dan lo que les corresponde, lo que ellos han pedido, se ponen fúricos, se ponen furiosos porque no les pagan su mensualidad. Ahí sí se quedan quietos, allá en sus oficinas echándose aire, y no son capaces de meterse en la realidad de las personas para conocer lo que está sucediendo, para conocer lo que están pasando. Oigan, no hacen más que dormir y soñar. Ha sido más claro. ¿Por qué a los doctores de la ley se les metió un endemoniado? Se les metió un espíritu inmundo. Porque lo que hacían era dormir y soñar. Cómo viajar, cómo hacer más grande la ropa, cómo ir para un lado. Y así hay sacerdotes que lo que les gusta es dormir y andar soñando, andar viajando. Para viajar, buenísimo. Me voy a viajar, me voy aquí, me voy allá. Voy a conocer tal país, voy a conocer tal lugar, voy a conocer esto, voy a comprar. Para eso buenísimo. Pero para predicar, malísimos. Para evangelizar, malísimos. Para hablar de Dios, malísimos. Para cobrarle a la gente, para sacarle la platica, para decirle paguen. Para eso buenísimos. Compren aquí, buenísimos. Pero para las cosas de Dios, malísimos. Volvemos a Santiago. El que salva a un pecador, salva un alma del infierno. Y escuchen lo que viene. Aparta a un pecador de su mal camino. Primero, salva un alma de la muerte. Salva un alma de las garras del demonio, del chanclas. Y hace olvidar muchos pecados. Y hace que muchos pecados sean olvidados. El premio es para el alma, para que no se pierda. Y el premio es para que al ministro, al que predica, evangelice, se le borre una multitud de pecados. Vamos al evangelio desde el inicio, Marcos 1:21. Ya para ir terminando. Saludo por aquí a Julia, seguidora de Jesucristo. Padre, pido oración por mi hermano. Oremos por Adrián Tomás, que está enfermo. Que el Señor le bendiga a Julia, a usted y a su hermano, le conceda la salud. Margarita Arriola. Gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga y le recompense, muy agradecido. Elba Díaz, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Alicia Campuzano, eres miembro del canal, gracias por acompañarnos, que el Señor le bendiga. Bendiciones para Melanie Alejandra Gallegos, que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe. A todos los que están en el vivo, que el Señor les bendiga. Vamos al evangelio desde el inicio para hacer un repaso y ya vamos a terminar. Escuchen, Marcos 1:21. Oiga. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Llegó a la sinagoga, Jesús se puso a enseñar. ¿Y qué había en la sinagoga? Durante las asambleas del día sábado. Era sábado, habían asambleas, congregaciones, personas. Habían dos cosas. Primero, su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente. La gente que fue a la sinagoga en sábado y escuchó a Jesús predicar decían, naguara, se quedaban impresionadas. ¿Por qué? Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Porque cuando Cristo hablaba con autoridad, colocaba ejemplos que la gente comprendía. Daba las enseñanzas que llegaban al corazón de las personas. Hablaba claro y raspado.
decía las cosas. Si usted quiere ver a Jesucristo hablando, léase todo el capítulo 23 de San Mateo. Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Mire cómo le hablaba a los fariseos. Y nadie les hablaba así. A los doctores de la ley, nadie les hablaba así. Y Cristo lo hacía con autoridad, con seguridad. Y no como los doctores que tenían el título de doctor porque tenían dinero. El que tenía dinero tenía pergaminos y tenía tinta y podía escribir. No crean que la tinta era tan fácil como ahora, que es un lapicero. Tener tinta, tener un pergamino para escribir, colocar la franja, debía tener dinero, debía ser rico. Los fariseos tenían mucho, los doctores de la ley mucho más, y ellos eran los encargados de escribir, de publicar, de hacer cualquier cosa, y tenían la palabra de Dios. Y no es como ahorita que se puede hacer cualquier libro, se puede imprimir, se puede copiar o lo que sea. No era tan fácil, la tinta era muy difícil. Y ellos que tenían todo el conocimiento, tenían el doctorado, tenían todo el saber, a la hora de predicar sacaban los pergaminos, los leían, lo explicaban, y la gente no podía comprarlos, no tenía cómo. Ellos hablaban a su manera como quisiera y nadie les contradecía y nadie predicaba distinto. A Cristo no le importó, le prestaban los pergaminos, se sacó el rollo, se lo prestaron, lo leía y lo devolvía, no podía tenerlo. Pero Jesucristo hablaba de las cosas de Dios con tanta autoridad y no como ellos. Que miren lo segundo. Entró en aquella sinagoga un hombre. Que en esa misma sinagoga había un hombre. ¿Qué tenía el hombre? Que estaba en poder de un espíritu malo. Que el demonio tenía empoderado, agarrado, amarrado. El espíritu malo lo tenía. Y se puso a gritar. Y cuando Jesús predicó, cuando Jesús habló, el demonio se puso a gritar. El demonio se puso a gritar. En español, cuando la palabra de Dios se predica, el demonio grita. Cuando usted encuentra a un sacerdote, buen predicador, buen evangelizador, le van a decir: yo no escucho a ese padre es muy peleón, ese padre es muy regañón, ese padre no me gusta cómo predica, ese padre es muy fanfarrón, ese padre. Oye, ese sacerdote del que todo el mundo habla, escuche bien cómo predica, porque dice las cosas claras que hace gritar hasta los demonios. Y los espíritus malos que hay en las personas hacen que los rechacen, hacen que los corran, hacen que griten y hacen... Miren lo que pasa en la parroquia donde trabajo con los protestantes. Cuando predico la palabra de Dios y la predico por los parlantes, dicen que yo soy el demonio, que soy Satanás, que soy mandinga, que soy el chamuco, que soy el chancla, que soy el diablo con sotana. Me dicen de todo, pero ninguno se atreve a ir a hablar allá conmigo en la parroquia. Hablan de mí, pestes, tontería. Yo ya no les presto atención. Por la manera de predicar, por la manera de hablar, dicen de todo. Lo mismo pasaba con Jesús, le decían de todo. Y cuando el demonio escuchó que Jesús habló, empezó a gritar, se soltó la lengua el demonio y empezó a decir. Saludo a Maribel Torres, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. ¿Qué decía? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué quieres con nosotros? Déjenos quietos, déjenos a los doctores de la ley que nos colocan pañitos de agua tibia. Y por eso usted verá a la gente buscando un padrecito, buscando otro padrecito, de padre en padre, quien le coloque pañito de agua tibia, quien le diga que Dios es amor. La Biblia lo dice, capítulo 4, versículo 8, primero de Juan, que digan cosas bonitas, que nos digan cosas chistosas. Y hoy día hay un montón de gente buscando el padre sacerdote que lo haga reír, sacerdote que sea un payaso, sacerdote que se esté a la moda, sacerdote que habla y diga lo que le parece. Eso es lo que busca la gente. Ahí los buscadores, los que buscan un sacerdote que me traiga paz, un sacerdote que me relaje, un sacerdote que me haga reír, un padrecito que me lleve a Dios con paz y con calma. ¿Por qué no busca un sacerdote que le ponga el dedo a la llaga? ¿Por qué no busca un sacerdote que le diga la verdad en la cara? ¿Por qué no busca un sacerdote, un ministro bueno que le enseñe a usted las cosas buenas, el camino bueno y el camino malo? Anda buscando paños de agua tibia, pues sigue en su mentira, sigue en su engaño, sigue con sus ojos cerrados. ¿Para dónde va? Para el mismo hueco donde va el otro. Había un demonio y cuando Jesús llegó, empezó a gritar. ¿Qué decía? Has venido a destruirnos. El demonio sintió la presencia de Cristo y le dijo: ¿ya nos va a destruir? ¿Ya nos va a sacar de aquí? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con su autoridad. Jesús no le quedó callado. Jesús le hizo frente con su autoridad. ¿Qué le dijo? Cállate. Primero, cállate
deje de estar hablando pamplinada y miren lo que no hicieron los doctores de la ley. Y sal de ese hombre. Chao, cheo, váyase de esta sinagoga que aquí usted ya no va a estar. Lo que no hicieron los doctores de la ley, lo que no hicieron los encargados. Y miren lo que dice la Biblia, después de que Jesús sacó al demonio, oigan. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, y luego salió de él. ¿Qué fue? El asombro de todos fue tan grande. Vamos a ver, de los doctores de la ley que les hablaban de la palabra y eran los dueños del saber, o de Jesucristo que había hablado con autoridad y había expulsado al demonio. Y debemos aprender de la gente, y aprendamos todos. Busquemos siempre a personas que nos digan la verdad, aunque nos duela, que nos digan las cosas como son, aunque a nosotros nos incomoden, que digan las cosas bien, no que nos llenen de mentiras y de engaños, de falsedades, que nos digan las cosas claras, no que vengan a taparnos el sol con un dedo. Miren, aprendamos de la gente. Que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva, ¿y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Y miren lo que dice la Biblia. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. No conocieron a los doctores de la ley que colocaban pañitos de agua tibia, sino aquellos como Cristo que predicaban la palabra de Dios como tenía que ser, al pan y al vino. Bueno, pues Teresa Camilo, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Mañana seguimos compartiendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos, no olviden.